dar cierta confusión a la gente para que o se desanime a no votar o vote. ¿Qué piensa usted? Mira, la Constitución política nos da a los ciudadanos el derecho a elegir. Es decir, el derecho a votar, el voto como tal, es un derecho ciudadano que no viene ni dado ni entregado por voluntad de una persona o un particular, un partido político, sino precisamente por la Constitución política. Y yo creo que independientemente de toda esta accionar de confusión que se ha dado, dirigido con mucha conciencia, ¿verdad? Y con bastante cálculo para confundir al electorado, yo creo que el llamado que hay que hacer al ciudadano es a reivindicar y hacer valer ese derecho que la Constitución nos da de votar. Entonces hay que ir a votar independientemente de todos estos actos que, como lo hemos visto, ¿no? A lo largo de estos últimos meses y últimos días, lo que hacen es crear confusión, crear el hecho del abstencionismo o el miedo en el electorado, ¿verdad? Entonces, el derecho a votar es de los ciudadanos nicaragüenses, de aquellos que han cumplido 16 años de edad, no es dádiva de ningún partido político ni de ningún gobernante, y por consiguiente, frente a todas estas acciones o amenazas, hay que ir a votar. Yo creo que eso es lo más importante de destacar. No así lo han expresado muchos candidatos que están empecinados más bien en obtener sus cupos, sus índices de poder, y no, ¿usted cree que no están promoviendo al voto cívico como deberían hacerlo en parte? Bueno, a veces es comprensible, ¿no? Los partidos políticos dentro de sus ejes pues llaman a votar por su partido político, es decir, ellos participan en un marketing electoral y hacia eso dirigen sus esfuerzos. Pero yo creo que deberían en esta última etapa ya, y tomando en cuenta una serie de accidentes que se están dando en el proceso electoral, deberían los partidos políticos iniciar una campaña, así como lo inició, por ejemplo, la Iglesia en su carta pastoral de llamar al voto masivo. Deberían también separarse un poco del interés de que voten por su partido, sino que también agregarle a eso el llamado al voto masivo, a la no abstención y al no voto nulo. Bueno, los obispos dicen hay que votar y votar sin miedo. Sí, es que sin miedo, porque es que pareciera, si voto más en cuenta todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando en este proceso electoral, que yo insisto, un proceso accidentado y en algunos casos violatorio de la Constitución, es precisamente sembrar esa cultura del miedo. Y yo creo que la ciudadanía lo ha retado el miedo, es decir, en el 90, en el 2001, en el 2006, en el 2008 la ciudadanía ha retado al miedo, y yo creo que debe de ir a votar, porque repito, es un derecho ciudadano y tenemos que ir a expresarlo independientemente de cualquier acción de intimidación, de cualquier acción de confusión o de cualquier acción de persuasión negativa que se quiera hacer hacia los ciudadanos y hacia el derecho. Hace poco se celebró el Día de la Constitución, pasó algo desapercibido esta celebración. Pero ustedes, ¿qué análisis han hecho respecto a comparar Constitución y proceso electoral? Como ya lo mencionaba, el problema que existe aquí es un irrespeto a la supremacía constitucional. No se ha dado el respeto completo, como es el mandato de la Constitución, como norma máxima. Es un axioma jurídico que se toma como subjetivo y no necesita ya, por la historia que existe, no necesita comprobación, se sabe que es la norma suprema, y pasó desapercibido perfectamente por lo que ha habido. El gobierno actual ha respetado la Constitución bajo flagrantemente, ha respetado la Constitución en todo su periodo, en estos 4 años y medio, y en el actual proceso electoral también lo que se está viendo son irregularidades, se están viendo atropellos, se está viendo cómo se está coaccionando a los ciudadanos y no se les está dando las garantías que te da la misma supremacía constitucional, empezando con la misma candidatura que tiene el presidente Ortega, que tiene una doble prohibición. Estamos viendo como análisis una mutación jurídica que está derivando en acciones coercitivas de fuerza que se transforma en Nicaragua en la fuerza sobre la norma, la fuerza sobre la ley. El presidente Ortega lo que está llamando, lo está empujándonos prácticamente a un tribalismo, y esa mutación constitucional se está derivando a recoger poderes solamente dentro de la figura de él como una dictadura institucional. Ya es una costumbre el hecho de que se esté violentando la Constitución y la gente al parecer lo comienza a ver como algo normal. Principalmente porque el primer mandatario, en este caso el presidente, ha orillado a las personas a una falta y un retroceso de valores en el respeto a las normas máximas. El presidente lo que ha hecho es desvalorizar lo que son las instituciones del Estado, desvalorizar las leyes, y el ciudadano promedio ya no te dice
La ley manda, la ley constata, lo que me permite la ley dice lo que el presidente diga, lo que el presidente haga. Prácticamente es, como te decía, la gestación de una dictadura que está recogiendo fuerza en una sola persona. Entonces es absurdo que existan instituciones, entes descentralizados, poderes del Estado que tengan un balance, si todos deben recurrir a una sola persona para pedirle permiso y poder llevar a cabo la eficiencia de la ley. Se está perdiendo el modelo tradicional de que la Constitución está por encima de todos, ahora es un mandatario que está por encima. Es el presidente que ha hecho que se pierda el modelo tradicional, es el presidente que ha obligado a Nicaragua a ese retroceso de valores, es el presidente el que ha dejado a un lado el Estado Social de Derecho que nos mandata el artículo 130 de la Constitución para que sea un Estado de facto, un Estado que solo funciona bajo la fuerza. Y si no, miremos que cualquier actitud que el presidente quiera o desea hacer, lo hace a través de la fuerza, usando las instituciones públicas como de manera inconstitucional. Miremos cómo la policía apoya y cierra calles precisamente para los mitines o las reuniones que tiene el presidente. Es el presidente el que está, como decía al principio, mutando, vaciando nuestra democracia y dejándola simplemente en una sola figura. Y es algo que los ciudadanos no podemos permitir. Los ciudadanos somos los llamados a defender la Constitución, y yo siempre recuerdo que el artículo dice que la soberanía reside en el pueblo, no reside solo en una sola persona. Ahora, ¿la Constitución da la salida a esta crisis? Precisamente da la salida de la crisis, porque si el poder reside en nosotros, si el poder reside directamente en los ciudadanos, en el sufragio universal, que este 6 de noviembre nos puede hacer cambiar, y el ciudadano que retome los valores, retome el respeto a la ley, retome las circunstancias que nos manda la supremacía y comience a observar, a respetar la ley, que es lo que está por encima del mandatario, no el mandatario sobre la ley. Y es el ciudadano también el llamado a rescatar valores para que podamos tener una democracia de futuro, para que podamos tener una nación que respete las leyes, para que podamos, como decía la empresa privada en algún momento, en este caso también lo dijo el FUNIDE, retorno a la institucionalidad, porque ningún país se puede ver seguro si las instituciones del Estado están vistas como quienes atropellan la ley.